un tiempo vi una noticia que decía que en China habían construido una presa que había cambiado el eje rotacional de la Tierra y, como os podéis imaginar, me pareció un poquito sensacionalista. Esta presa, la presa de las Tres Gargantas, ubicada en el río Yangtze en la provincia china de Hubei, es la central hidroeléctrica más grande del mundo por capacidad instalada. La estructura principal se completó en 2006, la central entró en pleno funcionamiento en 2012 y el proyecto quedó totalmente finalizado en 2015 con la construcción del elevador de barco. Vamos a intentar entender cuánto de cierto tiene esta noticia tan sensacionalista. Pero como siempre os digo, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com, en Spotify, en YouTube e iVoox. Y os recomiendo seguirme en @estudio5.25 en Instagram para que podamos interactuar y me puedas decir tus opiniones. Hoy vamos a escuchar música de Asia, bueno, de China en concreto, y os dejo con el grupo T.O.P., o sea, Top Landing Boy, con la canción Love is Dangerous. Everybody knows, everybody goes， 却已坠入梦中。要我再说几次才明白，我只为你而来。懂了爱，到最后放得开，才能勇敢。Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous. Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous. Everybody knows that love is dangerous. 熟悉的声音散落，蝴蝶般的飞过，那些回忆像利剑，熄灭的夜不断刺痛着。未来将是个此刻却不懂得反驳。I'm so scared of saying goodbye。你别总有万千理由，可我也有追逐的自由，爱的勇气，痛的旋律，让我抱着你，想拥抱着紧紧。Baby， 你的到来掀起了一阵狂风，尽管我的世界海平面都在上升。Everybody knows, everybody goes， 却已坠入梦中。要再说几次才明白，我只为你而来。懂了爱，到最后放得开，才能勇敢。Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous. Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous. Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous. 太阳光晕，我晃了眼睛，模糊了你，爱却更窒息。明明身处在梦境，怎么心痛个不停？爱相互中倒影，害怕触碰到你。心头的也许不断在地狱，说服了自己走进这片局，承诺的字句不抹去。要我再说几次才明白，爱会奔赴你的爱而来。懂了爱，到最后放得开，也不算多大伤害。Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous. Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous, love is dangerous. Everybody knows that love is dangerous, love is dangerous. Durante miles de años, los seres humanos organizaron su vida en torno al ciclo diario marcado por la salida y la puesta del sol. Este método fue suficiente durante gran parte de la historia,
Pero en el siglo XX la ciencia reveló un hecho sorprendente. La Tierra no es un reloj preciso. La razón es que ninguna rotación del planeta dura exactamente lo mismo que otra. La velocidad de giro de la Tierra varía de forma constante debido a múltiples factores, entre ellos los terremotos. Un ejemplo notable fue el terremoto de Japón de 2011, que provocó el accidente nuclear de Fukushima y aceleró la rotación terrestre en aproximadamente 1,8 millonésimas de segundo. Otro factor clave es la influencia gravitatoria de la Luna. Aunque ésta intenta mantener los océanos en equilibrio, la Tierra continúa girando bajo ello. La interacción genera fricción mareal, que va restando lentamente energía al movimiento de rotación del planeta y provoca que la duración del día aumente alrededor de 2 milisegundos por siglo. A pesar de esta tendencia general a la desaceleración, en periodos cortos se ha observado fenómenos contrarios. Por ejemplo, el 29 de junio de 2022 se registró el día más corto jamás medido, con una duración 1,59 milisegundos menor que el promedio, superando el récord anterior en 2020. Los científicos atribuyen este fenómeno a cambios dinámicos en las capas profundas del núcleo terrestre. Los científicos también han descubierto que las llamadas megaestructuras construidas por el ser humano pueden afectar la rotación de la Tierra. Si tomamos como ejemplo la presa de las Tres Gargantas, de 185 metros de altura, cruzando el río Yangtze en la provincia de Hubei, en el centro de China, es la presa más grande del mundo, como decía antes, con más de 2.300 metros de longitud. Sus estadísticas vitales son vertiginosas. Se construyó con 28 millones de metros cúbicos de hormigón y suficiente acero para construir 63 réplicas de la Torre Eiffel. Su construcción requirió 40.000 personas durante 17 años, con un coste total de 37.000 millones de dólares. La presa puede contener 40.000 millones de metros cúbicos de agua, aproximadamente 16 millones de piscinas olímpicas. En 2005, el científico de la NASA Benjamin Fong Chao calculó que cuando esta cantidad de masa se concentra en un punto, es suficiente para afectar la rotación de la Tierra. Esta afirmación ha vuelto a circular ahora, como decía antes, en redes sociales, pero ¿cuánto efecto tiene realmente la presa y por qué? Este científico calculó que al estar llena, la presa podía aumentar la duración del día en 0,06 microsegundos, que equivale a 60.000 millonésimas de segundo. Yo sé que estamos hablando aquí de cantidades irrisorias, pero para que os hagáis una idea. También calculó que la presa puede desplazar los polos de la Tierra unos 2 centímetros. Sin embargo, la cantidad real cambia constantemente. Según el profesor Mike Thomas y el doctor Robert Dill, del Centro Alemán de Investigación de Geociencia, existe una variación más o menos estacional en la rotación de la Tierra debido a los cambios estacionales en el nivel del agua. Pero ¿cómo puede algo que hemos creado afectar la rotación de todo el planeta?
却显到全是你的责任。La explicación está en el momento de inercia, un concepto físico que describe la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. Cuanta más masa tiene un objeto y cuanto más lejos se encuentra esa masa del eje de rotación, mayor es la resistencia. Al llenarse la presa, aumenta tanto la capacidad de masa concentrada como su distancia al eje de rotación de la Tierra, lo que incrementa ligeramente el momento de inercia y genera una mínima oposición al giro del planeta. Este fenómeno está directamente relacionado con el momento angular, que representa la cantidad total de rotación de un cuerpo y depende de su velocidad de giro y de la distribución de su masa. Un principio fundamental de la física establece que el momento angular se conserva, es decir, no puede desaparecer ni crearse. Un ejemplo clásico para entenderlo es el de los patinadores sobre hielo. Cuando giran con los brazos extendidos, lo hacen lentamente, pero al recogerlos su velocidad aumenta. Al acercar la masa al eje de rotación, la velocidad debe incrementarse para conservar el momento angular. En el sistema Tierra-Luna ocurre algo parecido, pero en el sentido inverso. La interacción gravitatoria entre ambos cuerpos ralentiza gradualmente la rotación terrestre. Para que el momento angular total del sistema se conserve, este debe volverse menos compacto, lo que explica por qué la Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de unos 3,8 centímetros por año, una distancia comparable al ritmo de crecimiento de las uñas humanas, para que nos hagamos una idea. Es, en esencia, el equivalente cósmico de un patinador que extiende los brazos mientras gira. El momento angular depende tanto del momento de inercia, que sería la resistencia al giro, como de la velocidad de rotación. En el caso de la presa de las Tres Gargantas, ya vimos que cuando el embalse se llena, aumenta el momento de inercia local. Pero para que el momento angular total del sistema se mantenga, la velocidad de rotación de la Tierra debe disminuir ligeramente. Por eso, la presa ralentiza el giro del planeta en aproximadamente 60.000 millonésimas de segundo. Sin embargo, los investigadores señalan que algunas actividades humanas han tenido un impacto más importante en la rotación terrestre que la propia presa. Por ejemplo, el lago Aral, que está situado entre Kazajistán y Uzbekistán, ha perdido más de una cuarta parte de su volumen de agua desde 1960, debido a la desviación de ríos para proyectos de riego durante la era soviética. Los científicos estiman que esta pérdida de masa provocó una desaceleración en la rotación de la Tierra más de 3 veces mayor que el efecto de llenar la presa de las Tres Gargantas.
Además, el desplazamiento del eje de rotación hacia Canadá, provocado por la pérdida de hielo en Groenlandia, es todavía más significativo. Según los científicos, los cambios en la duración del día derivados de este fenómeno son aproximadamente 10 veces mayores que los que produjeron la presa. Aunque estos cambios sean extremadamente pequeños, tienen importancia práctica. Para controlar satélites y dirigir sondas espaciales con precisión, las agencias espaciales necesitan conocer la orientación y el periodo de rotación de la Tierra con gran exactitud. Las variaciones sutiles causadas por estructuras como la presa de las Tres Gargantas o, por lo que hemos comentado, de la alteración del entorno natural, pueden desviar las trayectorias de las misiones si no se tienen en cuenta. Por eso, junto con los efectos de la Luna, los terremotos y otros fenómenos internos del planeta, resulta evidente que usar la Tierra como un reloj es cada vez más difícil. Por esta razón, el segundo ya no se define como una fracción del día terrestre, sino como el tiempo que tarda un átomo de cesio en oscilar poco más de 9.000 millones de veces. Aunque nuestros antepasados usaban el planeta como un reloj gigante, hoy sabemos que la Tierra es un cronómetro poco fiable y cuanto más modificamos su masa, más evidente se vuelve esta realidad. If you wanna be my bird， 星星要怎么数完 ？And if you wanna be my love， 天空要怎么住完 ？Yeah， 想飞去哪里 ？My love，Why don't we just get to know each other？ 欢迎光临 ，My love，Why don't we just get to hold each other？ 看窗外的星空，一边摸着你的头，希望你待在我的宇宙中，开窗户吹着风，让我成为你的星空。养了一只你鲜艳上的鸟，希望它只对我一个人叫。剩下的待它呢，就好，其他的新声音才不会太久。If you wanna be my bird， 一种我爱的植物花。And if you wanna be my love， 它需要被照顾。Yeah， 想飞去哪里 ？My love，Why don't we just get to know each other？ 欢迎光临 ，My love，Why don't we just get to hold each other？ 看窗外的星空，一边摸着你的头，希望你待在我的宇宙中，开窗户吹着风，让我成为你的星空。养了一只天线养上的鸟，希望它只对我一个人叫。剩下的待它呢，就好，其他的新声音才不会太久。就是你的星空，我轻拍着你的头，给你看我刚涂的指甲油，开着灯做着梦，沉睡在我的宇宙中。养了一只天线养上的鸟，希望它只对我一个人叫。对我说些什么都好，答应了你不会在夜里逃跑。
La idea de construir esta gran presa en el río Yangtze fue propuesta por primera vez por Sun Yat-sen en su libro Desarrollo Internacional de China de 1919. En él planteaba la posibilidad de erigir un dique en las tres gargantas capaz de generar 30 millones de caballos de fuerza. Más tarde, en 1932, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek inició los estudios preliminares para llevar a cabo el proyecto. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en 1939, las fuerzas japonesas ocuparon Yichang, que evaluaron la zona e incluso diseñaron el denominado Plan Otani, anticipando una posible victoria sobre China. En 1944, el ingeniero estadounidense John L. Savage, jefe de diseño de la Oficina de Reclamación de los Estados Unidos, inspeccionó el lugar y propuso el proyecto del río Yangtze para construir una presa. Como resultado de este informe, 54 ingenieros chinos fueron enviados a formarse a Estados Unidos. Los planes originales contemplaban un sistema de grúas para transportar barcos entre esclusas situadas en ambos extremos de la presa, elevando varias embarcaciones pequeñas a la vez para mejorar la eficiencia. Aunque se realizaron estudios y trabajos de diseño, el proyecto se detuvo en 1947 debido a la Guerra Civil China. Tras la Revolución de 1949, Mao Zedong apoyó la idea, aunque primero se construyó la presa de Getxouba, también en Yichang. Sin embargo, el proyecto de las tres gargantas se vio frenado por los problemas económicos generados por el gran salto adelante y la revolución cultural. Tras las devastadoras inundaciones de 1954, Mao escribió en 1956 el poema Nadando, en el que expresaba su fascinación por la idea de construir una presa en Yangtze. En 1958, después de la campaña de las 100 flores, varios ingenieros que se mostraron contrarios al proyecto fueron encarcelados. En la década de 1980, la idea volvió a tomar fuerza, y fue en 1992 cuando la Asamblea Popular Nacional de China aprobó finalmente la construcción, con 1.767 votos a favor, 177 en contra, 664 abstenciones y 25 que no votaron. La construcción comenzó el 17 de diciembre de 1994. Perdón, el 14 de diciembre, que ya no sé leer. Aquí tenía yo 3 añitos. Fíjate, se esperaba que la presa estuviera plenamente operativa en 2009, pero algunos retrasos en las obras parciales, como la central eléctrica subterránea con 6 generadores adicionales, pospusieron su plena operación hasta mayo de 2012. El 6 de noviembre de 2002 se cerró el cauce del río y en 2003 entró en funcionamiento el primer grupo de generadores. A partir de 2004 se instalaron 4 grupos de generadores cada año hasta completar la obra. El 21 de mayo de 2006 se terminó de construir el muro principal de la presa. Cerca de 1,21 millones de personas fueron reubicadas, principalmente en nuevos barrios modernos de Chongqing. El 6 de junio de 2006 se demolió el último muro de contención mediante explosivo en una operación que equivalía a derribar 400 edificios de 10 plantas y que tardó apenas 12 segundos. El ascensor de barcos se completó en 2015. A finales de 2008, el nivel del agua en el embalse alcanzó 172,5 metros sobre el nivel del mar y llegó a 175 en octubre de 2010. La presa se dio por terminada oficialmente el 20 de mayo de 2006, 9 meses antes de lo previsto. Durante el proyecto trabajaron unas 27.000 personas y se desplazaron más de 100 millones de metros cúbicos de tierra. La construcción también tuvo un coste humano significativo. La cifra oficial de muertos ronda la centena, aunque en Yichang se estima popularmente que fallecieron alrededor de 1.500 trabajadores. La profesora de Harvard Deirdre Chetham, experta en estudios asiáticos, advierte en su libro Before the Deluge, no sé qué es deluge, que las malas condiciones laborales podrían comprometer la calidad y seguridad futura de la presa. Según esta profesora, de las 80.000 presas construidas en los primeros 40 años de la República Popular China, más de un centenar se hundieron en promedio cada año, lo que resulta alarmante como antecedente.
让我们闭上眼睛，数着天上的星星。也许你会嘲笑这一场游戏，还不要张开眼睛，只想好好看着你，才能下一个最后的决定。而我是一只鱼，我不能够喜欢你，在我的世界没有氧气让你呼吸。而我是一只鱼，我不能够喜欢你，就让我游来游去，然后把你忘记。水中游，水中最后我们不再联络，很快你就会忘记我。而我是一只鱼，我不能够喜欢你，在我的世界没有氧气让你呼吸。而我是一只鱼，我不能够喜欢你，就让我游来游去，然后把你忘记。我才是那只鱼，你才是那只鱼，很快你就会忘记我。 Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, en 2006 se necesitaban 366 gramos de carbón para producir 1 kilovatio de electricidad. En plena capacidad, la presa de las Tres Gargantas reduce el consumo de carbón en 31 millones de toneladas al año, evitando aproximadamente 100 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, evita millones de toneladas de polvo, 1 millón de toneladas de dióxido de azufre, 370.000 toneladas de óxido de nitrógeno, 10.000 toneladas de monóxido de carbono y una cantidad significativa de mercurio. También ahorra la energía necesaria para extraer, lavar y transportar carbón desde el norte de China. Entre 2003 y 2007, la producción energética de la presa equivalió a 84 millones de toneladas de carbón, reduciendo entonces las emisiones en 190 millones de toneladas de dióxido de carbono, 2,29 millones de toneladas de dióxido de azufre y más o menos 1 millón de toneladas de óxido de nitrógeno.
La presa también ha mejorado la navegación en el río Yangtze, aumentando 6 veces la capacidad de las barcazas y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Entre 2004 y 2007, 198 millones de toneladas de mercancías pasaron por la esclusa y el transporte por barcaza redujo las emisiones en 10 millones de toneladas de CO2, en comparación con el transporte por carretera, además de obviamente reducir los costes en un 25%. No obstante, existen 2 riesgos principales asociados a la presa. El primero es que no hay registros precisos sobre la sedimentación y el segundo es que la estructura se encuentra sobre una falla sísmica. En la zona, alrededor del 80% de las tierras sufre erosión y cada año se depositan en el Yangtze unos 40 millones de toneladas de sedimento. Como el caudal se ralentiza en el embalse, gran parte de estos sedimentos se acumulan en lugar de fluir río abajo, lo que limita el aporte sedimentario más allá de la presa. La falta de limo agua abajo produce 3 efectos importantes. En primer lugar, algunos hidrólogos creen que las riberas se vuelven más vulnerables a las inundaciones. En segundo lugar, ciudades como Shanghái, situada a más de 1.600 kilómetros de distancia y asentada sobre una gran llanura sedimentaria, dependen del limo para fortalecer su base. Sin ese aporte, aumenta el riesgo de inundaciones. Y luego, en tercer lugar, la acumulación de sedimento en el fondo del embalse daña la vida biológica y reduce la biodiversidad acuática. Además, la erosión en el embalse, causada por la subida del nivel del agua, genera corrimientos frecuentes que provocan perturbaciones visibles en la superficie. Por ejemplo, en mayo de 2009, entre 20.000 y 50.000 metros cúbicos de material se hundieron en la garganta inundada de Wuxia. Durante los primeros 4 meses de 2010, se registraron 97 corrimientos importantes. Asimismo, los grandes terremotos también afectan a la Tierra y su eje de rotación. Como comentaba anteriormente, la NASA ha comparado el impacto de un terremoto con el efecto de la presa. En el aspecto ambiental, la presa ha mejorado el tratamiento de aguas residuales río arriba, especialmente en Chongqing y sus alrededores. Según el Ministerio de Protección del Medio Ambiente, desde abril de 2007 se construyeron más de 50 plantas de tratamiento capaces de procesar 1,84 millones de toneladas de agua al día, cubriendo el 65% de las necesidades de la zona. Además, se añadieron 32 vertederos capaces de gestionar 7.665 toneladas de residuos sólidos diarios. Aún así, se estima que cada año se vierten al río alrededor de 1 billón de toneladas de aguas residuales, lo que genera agua estancada, contaminada y turbia. La región de las Tres Gargantas tiene actualmente un 10% de cobertura forestal, frente a un 20% en la década de 1950. Sin embargo, un informe de la FAO indica que en 2008 la región Asia-Pacífico aumentó su superficie forestal en unos 6.000 kilómetros cuadrados, un cambio de tendencia tras la pérdida anual de 13.000 kilómetros cuadrados durante los años 90. China intensificó su esfuerzo de reforestación tras las graves inundaciones de 1998, especialmente en la cuenca del Yangtze, agua arriba de la presa. A pesar de los avances, las consecuencias ambientales locales han sido devastadoras. La región de las Tres Gargantas es conocida por su rica biodiversidad. Alberga 6.388 especies de plantas pertenecientes a 238 familias, de las cuales el 57% están en peligro de extinción. Muchas de estas especies se utilizan en medicina tradicional china, lo cual hace que todavía sea mucho más importante su preservación. La reducción de la cobertura forestal, que ha caído de un 20% en 1950 a menos del 10% en 2002, ha afectado negativamente a las especies. La región también es hogar de cientos de especies de agua dulce y animales terrestres. Los peces de agua dulce se han visto especialmente perjudicados por los cambios en las temperaturas del agua y el régimen de caudales, además del daño directo causado por las turbinas de la central. Esto es especialmente grave porque la cuenca del Yangtze alberga 361 especies de peces, representando el 27% de todas las especies de agua dulce en peligro de extinción en China. Entre las especies más afectadas se encuentra el baichi o delfín del río Yangtze,
una especie endémica que lleva décadas en peligro crítico de extinción. La construcción de la presa redujo su hábitat y aumentó el tráfico de barcos, lo cual llevaron a que en 2008 se declarara oficialmente extinto tras exhaustiva búsqueda. Asimismo, de las 3.000 a 4.000 grullas siberianas restantes, muchas pasaban el invierno en humedales, destruidos por la presa. También se ha confirmado que la presa contribuye a la extinción funcional del Baiji, como he dicho antes, y afecta negativamente a las poblaciones del esturión del Yangtze. 时间在身上的压痕，让我们成了有皱褶的大人。期待终究还是擦身，日子却自顾自的在发生。凉掉的饭菜，陪着凉掉的心倒掉进城，也倒掉了你潮湿的空气，一样潮湿的身体。你悲伤，悲伤，悲伤，在该受伤的时候受伤。不管灵魂变成什么形状，你还是你啊。你悲伤，悲伤，悲伤，在该爱上的时候爱上。不管笑容变成什么模样，你还是你啊。告诉自己这样也好，偶尔吃顿饭，人挤人拍照。你爱的人一切都好，那就好，那就好。你还在用力对抗这个世界，不问对错或公不公平，你还在那里，你一直都在那里。你悲伤，悲伤，悲伤，在该坚强的时候坚强。不管灵魂变成什么形状，你还是你啊。你悲伤，悲伤，悲伤，在该遗忘的时候遗忘。不管笑容变成什么模样，你还是你啊。你悲伤，悲伤，悲伤，你悲伤，悲伤，悲伤，你悲伤，悲伤，悲伤，你悲伤，悲伤，悲伤。Desde su inicio, la presa de las Tres Gargantas fue objeto de crítica por parte del Banco Mundial, ONGs y varios países, no solo por su impacto ambiental, sino también por la corrupción en la gestión de los fondos destinados a la reubicación masiva de personas. La ecologista china Dai Qin fue una de las primeras en denunciar el proyecto, lo que le costó detenciones y la prohibición de su libro. La construcción inundó 600 kilómetros de valle, cubriendo 1.300 yacimientos arqueológicos y provocando la pérdida de numerosos restos históricos. Aunque se intentó rescatar muchos elementos, otros muchos quedaron irremediablemente bajo el agua.
En términos geopolíticos, Taiwán llegó a considerar la destrucción de la presa como una estrategia de disuasión frente a China, lo que provocó una fuerte reacción en Pekín. El embalse también mostró problemas técnicos. Tras el primer llenado se detectaron grietas y se alertó sobre posibles riesgos de cavitación, aunque los expertos concluyeron que la estructura cumplía los estándares de calidad. Como he comentado antes, la presa obligó a reubicar a 1,24 millones de personas hasta 2008, dejando sumergidas 19 ciudades y 322 pueblos y afectando casi 2 millones de personas en total en la región. Muchas familias perdieron sus tierras de cultivo y en las nuevas zonas la agricultura es más difícil. Finalmente, el proyecto ha dejado una huella social y ambiental profunda, con efectos que siguen siendo objeto de debate y controversia. ¿Pero qué me decís? ¿Os ha parecido interesante? Espero que sí. A mí me llamó mucho la atención esta noticia y he querido compartir un poco con vosotros sobre la presa y sobre lo que realmente es la rotación de la Tierra. De momento yo os abandono, os dejo escuchando a Bluebird con su canción Mr. Peanut Butter y nada, nos volvemos a escuchar el miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio. ¡Buena semana! Oh, Mr. Peanut Butter， 他在朋友开的餐饮里求婚，这不是第一次了。现在这个对象的年纪比他小了不止一轮。
一个戴上戒指的